Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa Asamblea. En él vamos a tratar algunos temas relacionados con el pasado mes de febrero. Antes de entrar de lleno a desarrollar estas noticias, les resumimos algunas de ellas en los titulares de este programa. En la madrugada del lunes 10 de febrero, la organización terrorista ETA elige la capital murciana para cometer otro de sus cobardes atentados. En esta ocasión, la víctima fue el policía nacional, hijo de esta tierra, Ángel García Rabadán. El viernes 14, más de 50.000 murcianos procedentes de todos los puntos de la región se manifestaban silenciosamente, secundando la convocatoria hecha por la Asamblea Regional y protagonizando la mayor concentración ciudadana que se recuerda en la comunidad autónoma. En respuesta a una solicitud del diputado regional Ginés Carreño del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el consejero de Sanidad Lorenzo Guirao señala que la sociedad murciana disfruta de unos niveles de salud aceptables, destacando como un reto importante la regionalización de la administración sanitaria, unificando recursos de las diversas administraciones públicas con la finalidad de hacer más efectiva la política de salud. Ante la grave situación por la que atraviesan las empresas del cinturón industrial de Cartagena, el pasado día 6 de febrero, los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional consensuaron una declaración en la que pedían la retirada de la regulación de empleo en Bazán, la continuidad de la Fundición Santa Lucía de Peñarroya y el cumplimiento de los acuerdos pactados entre trabajadores y empresa en el sector de fertilizantes. También en el apartado dedicado a conocer más de cerca a nuestros diputados regionales, hoy estará con nosotros el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Celdrán Vidal. También en nuestro programa de esta ocasión conoceremos las obras de reparación que se han comenzado a realizar en la Asamblea Regional, obras que se centran fundamentalmente en la sala de conferencias del Parlamento Regional, que, como ustedes recordarán, fue incendiado como consecuencia de los graves sucesos que ocurrieron en Cartagena el pasado lunes 3 de febrero. En la madrugada del lunes 10 de febrero, la organización terrorista ETA se cobraba su primera víctima mortal en un atentado realizado en nuestra comunidad autónoma. Ángel García Rabadán, agente de la escala básica del Cuerpo Nacional de Policía, de 45 años, casado, con 3 hijos y vecino de la pedanía murciana de la Albatalía, se acercó a inspeccionar un SEAT Ibiza de color negro que había sido estacionado en la calle Diego Rodríguez de Almena, en el barrio de Vista Alegre, a un centenar de metros del cuartel de la Guardia Civil. Al encontrarse junto al vehículo, los terroristas accionaron el dispositivo a distancia que provocó la explosión de unos 20 kilos de amonal y metralla que contenía el coche bomba, causando la muerte instantánea del policía nacional, cuyo cuerpo fue despedido a 20 metros de distancia. Minutos antes de la explosión, una llamada al Parque de Bomberos de Murcia realizada en nombre de ETA había advertido de la presencia de este vehículo en las inmediaciones del cuartel de la Guardia Civil. El celo en su labor profesional le costó la vida a Ángel García Rabadán. El martes 11 de febrero, entre la tristeza generalizada de toda la población, se celebró el funeral por el policía asesinado, ceremonia que finalizó con momentos de gran tensión cuando el féretro, llevado a hombros por compañeros de Ángel García Rabadán, abandonaba la Catedral de Murcia y los cerca de 5.000 asistentes prorrumpieron en aplausos, oyéndose gritos en contra de ETA y de apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado.
El ministro del Interior, José Luis Corcuera, presidió el funeral junto a los familiares de la víctima. A la ceremonia del entierro asistieron con una serenidad fuera de lo común los 3 hijos y hermanos del policía asesinado, pero no su viuda. En el cementerio, el silencio fue solo roto por las lágrimas y algunas exclamaciones contra la banda terrorista. Tras el ritual, que duró unos 30 minutos, la tumba del policía quedó completamente cubierta de flores. Ese mismo día, a las 11 de la mañana, toda la región vivió un minuto de silencio en memoria del agente asesinado. A esa hora se paró en ayuntamientos, instituciones y organismos públicos, así como en numerosas empresas. En Cartagena, cerca de 300 estudiantes se concentraban en la Plaza de España para expresar su repulsa por el atentado. Concentraciones como esta, convocada por el Consejo de la Juventud, se llevaron a cabo en otros puntos de la geografía regional. Al día siguiente, en la Asamblea Regional de Murcia, tiene lugar una sesión plenaria, extraordinaria y urgente, en la que se aprueba por unanimidad una moción conjunta de los 3 grupos parlamentarios que integran la Cámara en contra del terrorismo. La moción recogía además un mensaje a los violentos y una invitación a toda la ciudadanía para que se manifestase el día 14 en contra de la violencia terrorista de ETA. Este es el texto íntegro de la moción, leído por el presidente de la Asamblea Regional, Miguel Navarro. La región de Murcia, como el resto de España, se siente orgullosa de vivir democráticamente en paz y en libertad. A lo largo de estos últimos años hemos visto con dolor e indignación cómo en distintos lugares de España caían abatidos con ciudadanos nuestros víctimas de la banda de asesinos. En estas ocasiones la región de Murcia ha expresado su solidaridad, condolencia, indignación y repulsa. Ahora nos ha tocado a nosotros sufrir el terrorismo en la persona de don Ángel García Rabadán. Ante ello, la Asamblea Regional, como representante de los ciudadanos de la región de Murcia, además de expresar su más firme condena, entiende que es también el momento de afirmar nuestra profunda convicción de que los valores democráticos prevalecerán frente a la barbarie y que desde este rincón del Mediterráneo sabremos defenderlos con serenidad y valentía. Por todo lo cual, la Asamblea Regional, reunida en pleno extraordinario y urgente, acuerda: primero, repudiar y condenar el vil asesinato del servidor del orden público don Ángel García Rabadán, expresando nuestra solidaridad con sus familiares. Segundo, transmitir a aquellos que militan en la violencia asesina y a los que les amparan desde una legalidad que no respetan, que tienen la batalla perdida. Esta vez, el acto de terror ha llegado a nuestra región y nuestro pueblo. Como todo el pueblo español, incluido el pueblo vasco, rechaza sus métodos y sus fines. Por ello, la victoria está decidida en favor de los que defendemos la libre convivencia democrática. Tercero, convocar al pueblo de la región de Murcia a que haga patente su apuesta por la paz y su repulsa del terrorismo, acudiendo a la manifestación silenciosa que recorrerá las calles de Murcia el próximo viernes, día 14, a partir de las 20 horas de su tarde. A esta llamada de la Asamblea Regional de Murcia, el pueblo de la región respondió el viernes 14 de febrero con la mayor concentración ciudadana que se recuerda en nuestra comunidad autónoma. Más de 50.000 murcianos procedentes de todos los puntos de la región recorrieron las calles de Murcia en un impresionante y silencioso grito contra el terrorismo y por la paz. Los 3 hijos del agente asesinado, José Antonio, Ángel y Francisco Javier, encabezaron la manifestación. Al llegar al ayuntamiento, el alcalde de la ciudad, José Méndez, agradeció la asistencia de los allí concentrados. Este grito de silencio y de respeto por los demás, desde la emoción, pero con el orgullo de pertenecer a un pueblo solidario y amante de la libertad como es el murciano, quiero agradeceros el que hayáis participado en esta gran demostración de serenidad y de fuerza con la que damos un sí rotundo a la paz y un contundente no a la barbarie terrorista. Posteriormente cerró el acto el presidente de la Asamblea Regional, Miguel Navarro, quien comenzó su intervención señalando que era la primera vez que la región se manifestaba por la muerte de un joven servidor del orden constitucional y, por tanto, de la democracia. Así, las instituciones regionales, los ayuntamientos de esta comunidad, las fuerzas políticas, sindicales, empresariales y sociales, el numeroso colectivo de organismos, entidades e instituciones y todos los ciudadanos de esta región apostamos por la paz
frente al bandidaje político y nos solidarizamos con los familiares del trabajador Ángel García Rabadán. Manifestamos a esa mafiosa banda de malnacidos y a sus colaboradores políticos que, aunque nos han hecho llorar a los que vivíamos en paz, no podrán con la gente de esta tierra, porque aquí estamos maldiciendo su nombre. El sentir generalizado de todos los presentes, junto a la lógica indignación, era que jamás, en nuestra comunidad, vuelvan a producirse tan tristes sucesos como este, en el que un hijo de Murcia, esta vez en casa, perdió la vida por la acción de unos terroristas que hace ya tiempo perdieron el norte. Entrando en la información relacionada directamente con la actividad legislativa, destacaremos en primer lugar la respuesta ofrecida por el consejero de Sanidad, Lorenzo Guirao, a una solicitud de información del diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Ginés Carreño, sobre el Plan de Salud murciano para la presente legislatura. En su respuesta, el consejero precisa que la sociedad murciana disfruta de unos niveles de salud aceptables, reduciéndose las tasas de morbimortalidad, situándonos junto a países y regiones de alto desarrollo. Asimismo, se plantea que se ha asumido el reto de regionalizar la administración sanitaria, unificando los recursos de las diversas administraciones públicas con la finalidad de hacer más efectiva la política de salud. En este sentido, señala el consejero, se está trabajando en el Plan Regional de Salud, con el empeño de crear ambientes favorables para el desarrollo de costumbres saludables. Ante esta perspectiva, la atención presupuestaria prestada a la prevención y promoción de salud ha aumentado, aunque sigue siendo escasa, comparativamente con lo presupuestado en curación. Al margen de esta consideración, el consejero apunta que es evidente que la asistencia sanitaria regional exige de medidas que den respuesta a las necesidades planteadas por la población. Estas medidas pueden concretarse en la ampliación del nuevo modelo de atención primaria al 100% de la población y la promoción de camas de agudos y de media y larga estancia, hasta obtener los niveles de atención recomendados. En su respuesta, el consejero señala también que por parte de su departamento se pondrá especial énfasis en el análisis de los recursos de gestión necesarios para conseguir un nivel óptimo de atención sanitaria que cubra las necesidades reales de nuestra población con la máxima calidad posible, así como hacer compatible la equidad y la eficiencia de los que recurran a las instancias de salud de la comunidad autónoma. En esa línea se expone que es voluntad de la Consejería establecer un marco donde la oferta privada de servicios sanitarios contribuya de forma complementaria al bienestar de nuestra sociedad. Al respecto, el consejero recuerda finalmente que el Plan de Salud murciano contempla un conjunto de programas marco que ya se han iniciado en la región. Sin lugar a dudas, uno de los principales motivos que han ocasionado las convulsiones sociales que estamos viviendo en la región y más concretamente en Cartagena, capital legislativa de la comunidad autónoma, ha sido la profunda crisis industrial que está padeciendo la comarca. El cierre de Portmán Golf en primer lugar, el controvertido expediente de regulación de empleo que Bazán aplicó tan solo en su factoría de Cartagena, levantado posteriormente, la decisión de Metal Europe, accionista mayoritario de Peñarroya, de cerrar la fundición Santa Lucía, y los negros presagios que se ciernen en el sector de fertilizantes al anunciar Ercros el abandono de este sector, han desencadenado la respuesta solidaria de los trabajadores de estas empresas en la defensa de sus puestos de trabajo, produciéndose manifestaciones multitudinarias como la que se vivió en Cartagena el pasado día 6 de febrero, mientras el consejero de Economía y Hacienda, Juan Martínez Simón, hablaba en la Asamblea de las causas que han originado esta crisis. El consejero destacó que las grandes industrias de la comarca de Cartagena no son más que meros enclaves industriales alejados de los centros de gestión y, por lo tanto, faltos de interrelación, como debe precisar las empresas modernas. Fueron, sin embargo, una serie de factores endógenos o interiores los que el consejero sobrevaloró como causas inherentes a la crisis específica de Cartagena y que se centran en una falta de inversiones para la modernización tecnológica, para disminuir la contaminación, para consolidar las actividades y para formar permanentemente al personal empleado.
Así pues, se podría afirmar, dijo textualmente el consejero durante su intervención, que se ha adolecido de falta de sensibilidad empresarial para acometer los grandes retos que la empresa española ha tenido que afrontar en los últimos años: modernización, diversificación y liberalización, acorde con el entorno de economía de mercado en el que estamos inmersos. A continuación, el consejero de Economía y Hacienda describió la situación de fertilizantes españoles, Peñarroya y Bazán, tres industrias que nacen y se desarrollan bajo el paraguas público y dependientes del suministro exterior de materias primas, a diferencia de las industrias denominadas interiores, como son la del mueble, la agroalimentaria o la textil. Esa diferencia entre unas industrias y otras ha hecho, dijo el consejero, el que si bien el nivel de empleo y las condiciones sociales han sido superiores en la comarca de Cartagena, como contrapartida no se ha generado un tejido industrial local. En ese sentido, Martínez Simón abogó por un plan de acciones urgentes que estuviesen avaladas por una serie de inversiones anuales, asumidas por las diferentes administraciones públicas, por un plan de reciclaje y formación de los trabajadores de la zona y por una serie de dotaciones en equipamientos e infraestructuras, incitando a trabajar en el proyecto de la autopista Alicante y Cartagena y en la readaptación del puerto marítimo. El consejero defendió, por último, una serie de espacios industriales competitivos capaces de fomentar la atracción de nuevas inversiones en igualdad de condiciones con respecto a otras áreas del eje mediterráneo. Terminada la exposición del consejero, los tres grupos parlamentarios, Socialista, Popular y de Izquierda Unida, acordaron una declaración de apoyo a las citadas empresas. Otro de los temas estrella que ha producido el debate parlamentario en el pasado mes de febrero ha sido el relacionado con la compraventa de los terrenos de Casagrande para la instalación de la multinacional General Electric. El propio presidente de la comunidad, Carlos Collado, comparecía ante el Pleno de la Asamblea Regional para explicar el proceso de compra de esos terrenos, proceso del que, por cierto, dijo sentirse plenamente satisfecho y legítimamente orgulloso de que en tan urgentes y cambiantes circunstancias la Administración regional fuese capaz de cumplir no solo su compromiso con General Electric, sino también de disponer de suelo industrial para responder a las expectativas de inversión generadas durante 1989. En su intervención, Collado expuso la cronología de todas las gestiones en las que participó la comunidad autónoma desde el 1 de octubre de 1988, fecha en la que se dispuso facilitar a General Electric unas 700 hectáreas de terreno, así como subvencionar el proyecto con 10.000 millones de pesetas en 5 años. Apuntó el presidente que ante la dificultad de obtener los terrenos de los Camachos por parte del Ayuntamiento de Cartagena, se empezó a estudiar la oferta que Ferrovial había realizado a la comunidad a través del entonces secretario de la Consejería de Política Territorial, Miguel Caballero, y que planteaba la opción de Casagrande en la Aljorra, precisando que las reservas con que se llevó esta operación intentaban evitar la especulación. Esta cautela fue sin embargo denunciada por parte de la oposición, que no entendía cómo, mientras que en la Asamblea se estaba tratando el contencioso de los Camachos, en San Esteban se negociaba con Ferrovial para comprar Casagrande. La decisión del presidente de acudir a la Asamblea una vez que el grupo mayoritario socialista desestimara la creación de una comisión de investigación fue justificada por Carlos Collado, acusando a los partidos de oposición de no tener alternativas serias para la región y dedicarse a poner en tela de juicio no solo la tarea política, sino la propia honorabilidad de las personas. Afirmaciones que provocaron fuertes intervenciones de Juan Ramón Calero del Grupo Popular, quien dijo que acusaba al gobierno regional de ineficaz, pero no de corrupto, y de Pedro Antonio Ríos del Grupo de Izquierda Unida, que se dirigió a Collado manifestándole que en la compra de Casagrande algo olía mal, añadiendo que después del bienvenido Mr. Marshall de 1988 se había pasado al adiós Mr. Marshall y devuélvame lo que le dimos. Carlos Collado terminó sus intervenciones afirmando que la oposición no había dado ni una sola razón para que se constituyera la comisión de investigación sobre la compra de Casagrande. Sin embargo, tal y como manifestaba semanas después el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Pedro Antonio Ríos, el tema continúa.
fundamentalmente a dos niveles. Una primera es aclarar y esclarecer las inversiones tan anunciadas de General Electric para que se concreten en los próximos años el plan de inversiones y las subvenciones a aportar, puesto que los murcianos y los cartageneros han puesto 3.000 millones de pesetas en suelo. Si no se van a concretar esas inversiones, se devuelve ese dinero y se destine a crear industria o reindustrialización en la comarca y en la región. Y en segundo nivel, esclarecer lo que ha sido la situación en la adquisición de suelo, unos terrenos que costaban en diciembre del año 88 aproximadamente unos 1.000 millones de pesetas y que al final se han pagado 2.800 millones de pesetas. Y sobre todo, si ese negocio, esas plusvalías producidas en la adquisición de Casa Grande van a tener una exención fiscal encima de todo, puesto que apenas van a pagar 37 millones de pesetas de impuestos según las sociedades. Hemos presentado 3 denuncias en Hacienda, en la Comunidad Autónoma y en el Juzgado para analizar si ha existido o no prevaricación en la adquisición de la Casa Grande y las adquisiciones de las acciones de la empresa Agrovial. La que fue sala de conferencias de la Asamblea Regional y que, como se recordará, fue pasto de las llamas por el lanzamiento de cócteles Molotov, el llamado Lunes Negro de Cartagena, el pasado día 3 de febrero, está siendo restaurada por un equipo de trabajadores que desde sus andamios han limpiado las marcas que el humo dejó en la fachada del Parlamento Autónomo, concentrando ahora su trabajo en arreglar los suelos y techos de esta dependencia, obra que exigirá la aplicación de un nuevo enlosado y cielo raso, así como la renovación de butacas, mesas y atriles. Estas labores se están realizando de acuerdo con el diseño original y se espera que concluyan a primeros de abril. Hoy hablamos con el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Celdrán Vidal, secretario segundo de la Mesa de la Cámara y miembro de la Diputación Permanente y de la Comisión de Política Sectorial. Nació en La Unión hace 47 años, está casado y tiene 3 hijos. Es ingeniero agrónomo y licenciado en farmacia. Profesor de cultivos leñosos en la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola de la Universidad de Murcia y director del Departamento de Ingeniería Aplicada. En la actualidad es vocal de la Cámara Agraria Local de Cartagena y de la Cámara Agraria Regional, presidente del Partido Popular en Cartagena y vicepresidente regional, siendo asimismo vocal de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Montes y Pesca de la Interparlamentaria Nacional del Partido Popular. Señor Celdrán, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular, ¿cómo se contemplan la situación de la región y los últimos acontecimientos que han tenido lugar? Pues esa es una pregunta que requiere quizá una respuesta un poquito más larga de lo que suele ser habitual en este tipo de entrevistas, porque la situación es compleja y los acontecimientos que han ocurrido últimamente pues son varios y diversos. Quizá puedo empezar diciendo que nuestro grupo contempla la situación actual de nuestra comarca pues con la preocupación que yo creo que nos embarga a todos. Para empezar, un sentimiento de preocupación. En segundo lugar, puedo decir que si analizamos los hechos de gobierno incluidos en los últimos tiempos, tenemos una actitud crítica, porque creemos que efectivamente se podrían haber previsto y tomado decisiones que hubieran contribuido a que la situación no fuese tan preocupante como es ahora. Quizá no es el momento de analizar pues con detalle este tipo de iniciativas que se podrían haber tomado, pero manifestamos que desde luego la actuación del gobierno, tanto el regional como el nacional, en estos últimos años, pues no ha contribuido como debería haberlo hecho a que la situación no fuese la que es. Y quizá proyectándonos un poquito hacia el futuro, pues creemos que quizá las manifestaciones de nuestra ciudadanía en los últimos tiempos han supuesto para todos nosotros, y desde luego para los que tienen responsabilidad de gobierno mucho más, una llamada de atención enormemente fuerte y poderosa para que todos nos trabajemos y nos preocupemos en solucionar los problemas pendientes. Esto ha dado lugar al acuerdo de la Cámara reciente en el que se llegó a una especie de, yo no diría pacto, sino de compromiso moral entre todos de asumir soluciones conjuntas anteponiendo los intereses de nuestra región, de nuestra comarca, a los intereses de partido, que pues siempre no ocurre así. Yo creo que en aquel día todos tomamos conciencia de que realmente aquí estamos todos para trabajar y para
contribuir a la solución de los problemas y no solamente para controlarnos o criticarnos unos a otros, ¿no? Yo lo que espero es que efectivamente, después de esa toma de conciencia de todos los responsables políticos de la región, y sobre todo con la respuesta que debe dar el gobierno regional y la administración central, pues realmente seamos capaces de responder a lo que el pueblo espera de nosotros, ¿no? Que aportar ideas y poner en marcha soluciones posteriormente que contribuyan a mejorar la situación, que resumo calificando de preocupante y de muy seria, vaya. ¿Usted cree, señor Celdrán, que precisamente ese pueblo de la región de Murcia en concreto se siente identificado con el trabajo que se hace en la Cámara? Pues seguramente tendría que decir que no, al menos satisfactoriamente no. Bueno, yo creo que esta institución es cada vez más conocida por los ciudadanos, pero realmente decir que nuestra ciudadanía se siente identificada con los trabajos de la Cámara no respondería a la verdad. Y yo no sé realmente pues, qué es lo que tiene que suceder para que sea así. Porque efectivamente esta Cámara es la representación de los ciudadanos, no el gobierno. Quien representa a la ciudadanía de nuestra región es la Asamblea, los diputados que eligen. Y quizá en esto, en conseguir que efectivamente la ciudadanía se vea representada en sus intereses, en los debates que aquí ocurren y en las decisiones que se toman, requiere un esfuerzo por parte de todos los que en ella estamos. Quizá mayor esfuerzo por parte del gobierno, que muchas veces limita, no digo que cercena, pero limita, condiciona el que esta institución realmente tenga el protagonismo y la relación directa con los problemas de los ciudadanos. No quiero echarle las culpas solo al gobierno, porque los diputados también tenemos que preocuparnos de estar en la calle, de observar y conocer cuál es la problemática de nuestros vecinos y traerla aquí a esta Cámara para adoptar las iniciativas que convengan. Pero en fin, si la responsabilidad quizá la podamos asumirla todos, claro, la del grupo que apoya al gobierno es principal, es principal. ¿Y usted, como miembro del grupo mayoritario de la oposición, considera que las iniciativas, las acciones, los debates que se producen aquí en la Asamblea Regional sirven para incentivar al Consejo de Gobierno Regional? Pues, mire usted, aquí hay de todo. Efectivamente, algunos de los debates y las conclusiones a las que se llega después de ellos sí que pueden tener repercusión en la propia acción del gobierno. Lamentablemente, como estamos en un parlamento de mayoría absoluta, mayoría que ejerce su poder, el que tiene, vamos, el de mayoría absoluta, muchas veces realmente no se consigue que la auténtica representación de los ciudadanos influya como debiera ser en la acción de gobierno. Tengo que añadir que en esta legislatura se dan circunstancias particulares. Circunstancias particulares, ¿cuáles son la diferencia de actitud? Las diferencias que existen entre el grupo mayoritario, el grupo socialista y su gobierno, el gobierno al que apoya o soporta según se diga. Y efectivamente esto quizá ha aportado cierto juego y ha colaborado a que las decisiones de la Asamblea incidan sobre la acción de gobierno, que realmente debería ser así. Nosotros hemos dicho en alguna ocasión en la Cámara que el poder de esta región reside aquí en esta Cámara, no en el gobierno. El gobierno debe ejecutar lo que los representantes del pueblo, que somos los diputados, digan. Bueno, esa teoría pues se cumple unas veces y otras veces no, porque otras veces el gobierno hace bien o hace mal, hace lo que quiere y su grupo se limita a decir amén, haga usted eso. Realmente el debate debería ser más auténtico y las conclusiones que aquí aportáramos todos deberían verse correspondidas con la acción del gobierno. De modo que unas veces sí, otras veces no, más bien no que sí. Para terminar nuestro programa les ofrecemos un breve resumen de las visitas que el presidente de la Asamblea Regional mantuvo en la mañana del lunes 17 de febrero. En primer lugar se entrevistó con los representantes del Gremio Regional de Artesanía, quienes se ofrecieron a colaborar en los actos que el Parlamento organizará con motivo del 10º aniversario del Estatuto de Autonomía. Posteriormente recibió a Mar Navarro, Teresa Jular y Enrique Bonmatí, miembros de la Plataforma por la Cultura, que le entregaron al presidente el manifiesto por la cultura en la región de Murcia y le mostraron las firmas de adhesión recogidas. Miguel Navarro se comprometió a transmitir el manifiesto a los grupos parlamentarios y posibilitar un encuentro con los mismos.
Esa mañana el presidente de la Asamblea mantenía otros encuentros con los componentes del bando de los caballos del vino y con la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena, entrevistándose por último con una representación de la plataforma creada para la instalación del Parque Tecnológico en Cartagena, quienes expusieron su preocupación porque el citado complejo se instale en Espinardo y no en Cartagena, tal y como resolvía una moción aprobada el pasado 10 de octubre por el Pleno de la Asamblea Regional. Los integrantes de la mencionada plataforma informaron al presidente de la Cámara que un parque tecnológico actuaría como motor del proceso de reindustrialización que precisa la comarca de Cartagena y que su consecución dependía directamente del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma. Miguel Navarro se comprometió a enviar una carta al presidente Carlos Collado y a los grupos parlamentarios narrando todo lo expuesto en la entrevista.